de formación, porque el conocimiento que nosotros recibimos en conferencias como estas, a veces no los apreciamos porque no sentimos que pagamos como un precio por ellas en realidad, el que se debería, pero nos asombraríamos en saber que tenemos tantos hermanos y hermanas con tan buena formación que están haciendo su esfuerzo por dar sus conocimientos, ofrecernos sus conocimientos, que en ningún otro lugar los conseguiríamos de manera tan profunda, tan sana y tan espiritual como las que nosotros estamos necesitando en este tiempo. Así que, hermanos, gracias por estar, por el esfuerzo. Ya hemos salido un poquito de estar conectados a Zoom y entonces ya nos cuesta un poquito volver a esta disciplina de sentarnos tanto rato, pero yo creo que la hermana Mariluz está haciendo un excelente trabajo como directora. Michelle, toma, ayúdame. Así que gracias. Toma. Gracias, bueno, aquí para que vean, para que recuerden un poquito la pandemia. Vamos a orar y vamos a meditar en el Señor, a continuar ya ahorita en una parte más, un poco más general, no menos espiritual, pero sí más de información. Amén. Entonces, oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que nos permite de estar aquí juntos para aprender de ti, de tu palabra. Gracias por estas herramientas que nos das para fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestra carga por este trabajo tan especial que tú nos has encomendado. Ayúdanos a amarlo, a valorarlo en la proporción que debe ser valorado, atesorarlo en nuestro corazón y ser de bendición para cada persona, para cada niño, para cada adolescente, en cada lugar, para nuestras congregaciones, pastores y todos aquellos a quienes con amor servimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Agradezco a la hermana Mariluz y a todo el comité del Distrito Norte. También un afectuoso y cariñoso saludo a la hermana Nubia. Le agradezco la confianza de permitirme estar aquí junto al Comité Nacional y a cada uno de los hermanos que están trabajando siempre, al hermano John Freddy, que nos aportó una enseñanza tan valiosa, dijo cosas tan interesantes que hablando de la formación de los niños, de la importancia que nosotros tenemos, ojalá podamos valorar todas estas cosas y ponerlas en práctica. Vamos a hablar un poquito, el hermano John Frey abordó un poco sobre la identidad de género, nos dio ejemplos muy útiles y asombrosos de lo que, como él mismo decía, no está ocurriendo ahora en realidad. Esto ha venido por mucho tiempo cocinándose, por decir alguna palabra coloquial, y pues ya en este último tiempo estamos viendo que es mucho más notorio y nosotros pues necesitamos seguir trabajando en contrarrestar todas estas pensamientos que obviamente no provienen del Señor. El Salmo 11 en el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? E Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es muy importante, hermanos maestros, que entendamos que necesitamos conocer todo aquello de lo que nosotros pretendemos defendernos. Este es el primer paso para poder presentar un frente común y un plan de acción, porque debemos ser conscientes de una realidad social frente a la que no podemos estar callados. Con toda la información que tenemos sobre la ideología de género, en este caso, que es el tema,
Vamos a tratar de hacer una valoración sociológica y el hermano John Freddy yo creo que abordó muy especialmente en la parte teológica, aunque no todo en este tema, pero yo creo que nos dio suficiente para que nosotros entendamos. Es importante tener un acercamiento y una comprensión clara de lo que significa esta corriente de pensamiento. Yo estoy segura que todos los que están aquí conectados han visto algún video, han leído algún documento, han visto alguna conferencia, han escuchado algún testimonio. Yo sé que todos estamos empapados del tema, así que voy a procurar ser objetiva en lo que de pronto puede aportar, no algo nuevo, pero sí refrescarnos lo más importante, porque la iglesia debe posicionarse y hacer, hacer presente como una voz autorizada que somos nosotros para defender nuestros valores, nuestra identidad, el futuro de nuestros hijos. Y estamos amparados en la esperanza de nuestra fe, de que el Señor está con nosotros y somos conscientes de que nuestras vidas y el futuro no dependen de las políticas ni de las ideologías de turno, sino del Señor, de nuestro Creador, de todas las cosas. Y como dice la Escritura, y como nosotros somos, dice, mas el justo por la fe vivirá. Para definir lo que es el término ideología, debemos entender que esto hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar un sistema que sea político, que sea social, que sea económico y cultural. Una ideología siempre pretende permear esos cuatro sistemas en los que el mundo se mueve, el político, social, económico y cultural. Y para lograrlo, pues las ideologías presentan dos frentes de acción que están bien definidos. Por un lado, tienen el ideal de la sociedad que pretenden conseguir, y por otro lado, presentan un programa político de acción que sea invasivo para poder conseguir, esto es importante, la uniformidad de un pensamiento, es decir, permear con un solo pensamiento a la sociedad para que se establezca prácticamente una doctrina que le dé a la gente, a las personas, pautas para el comportamiento, y esas doctrinas se convierten, como pudiéramos trasladarlo un poco a nuestro conocimiento o a nuestra iglesia, como un dogma de fe contra el cual, pues, como ustedes mismos están observando en lo que está pasando, prácticamente no se puede disentir, no se puede opinar, donde el gobierno puede multar, encarcelar y, por supuesto, marginar a todos los que se opongan. Pareciera ser exagerado, pero una ideología puede convertirse incluso en un régimen dictatorial. Y cuando lo añadimos al término de ideología de género, entonces pudiéramos decir que es una ideología política. Es bueno tener presente que esto es un movimiento político que defiende que las diferencias entre hombre y mujer, a pesar de que son obvias por la anatomía y la biología y la genética, y todo lo demás que comprende la formación del ser humano, no corresponden a la naturaleza, sino que son construcciones que forman la cultura. Es decir, nosotros no somos somos construidos sexualmente por nuestro entorno, no por la biología, sino por el entorno. Así que es una manera como de desarraigar o hacer un desarraigue del ser humano de la biología y darle el poder para que él se autoperciba. Y hasta ahí, pues, diríamos, bueno, podrá tener él el derecho de autopercibirse como él quiera, no lo tiene, pero vamos a ser generosos. Pero lo que la ideología también
persigue es obligar al entorno o a los que estamos alrededor para que lo percibamos de igual forma. Entonces, en torno a todo este discurso es que básicamente se desarrolla todo este movimiento sociopolítico que vemos ahora, que en realidad es viejo, pero que ahora se está haciendo mucho más eco, que actúa como la ideología de género que está siendo impuesta en muchos países, que incluye multas, incluso inhabilitación profesional a todos aquellos profesionales de la salud y a nosotros los profesionales de la salud mental que nos opongamos o que critiquemos el movimiento. Entonces, esta ideología de género en realidad tiene sus raíces, voy a hacerles como un resumen pequeñito para que entendamos como de a dónde está viniendo, tiene sus raíces por allá en esos movimientos sociopolíticos del siglo XX, donde Marx quiso como poner su sistema comunista en la lucha de clases sociales entre la burguesía y el proletariado que pretendía la igualdad. Sin embargo, pues esta lucha finalmente no dio mucho resultado, los pobres siguieron siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, pero lo que sí empezó a provocar fue un resquebrajamiento de los fundamentos sociales, morales, éticos que teníamos nosotros de antaño y que eran como principios o normas que eran como parte de la universalidad, eran normativas universales que se tenían, sí se empezaron a resquebrajar porque al surgir ideologías nuevas, el ser humano es inteligente y empieza a hacer un montón de cuestionamientos. Ya más adelante, por allá en los años 60, y tal vez algunos de los que están aquí recuerden un poco si son de ese tiempo, se levantó el movimiento hippie, la revolución sexual, bajo la premisa falsa o la utopía de que queríamos un mundo más feliz, donde todos pudiéramos expresarnos libremente. Y esto dio paso a la revolución sexual y al inicio también de cierta manera del feminismo, donde la familia y el matrimonio, mayormente el matrimonio eclesiástico, lo asociaron o le hicieron un clic muy conveniente con el concepto de la burguesía acomodada y religiosa que quería mantener como un patriarcado y una actitud opresora que había que denunciar y que había que superar. Así que todo este sancocho, para hacerlo un poquito más para que se lo imaginen un poquito, hizo una explosión por allá desde los años 30 y se cocinó mucho mejor en los 60 y siguió creciendo con las revoluciones que siguieron ocurriendo, los movimientos estudiantiles y todo eso fue creciendo agigantadamente hasta ahora que ya pasamos de la lucha entre las clases sociales, la clase obrera con la burgués, que fue un fracaso en cuanto a que el comunismo no triunfó, por lo menos en la mayoría de los países, pero entonces se reemplazó con lo que ahora llamamos la lucha entre los sexos. Así que ese fue como la nueva manera de enmascarar el movimiento. Y para conseguirlo, lo triste de todo este asunto es que no ha habido que hacer una revolución tan violenta, tan directa, sino que ha sido mucho más inteligente, mucho más sagaz, y de tal manera que la ideología de género se ha ido imponiendo de una manera muy sutil, muy astuta, gracias a 4 elementos que se han combinado. El primero, que es muy importante y que ha ido creciendo con el tiempo, es que la aparición masiva e invasiva de movimientos culturales, universitarios, ecologistas, pacifistas, que se levantaron a defender los derechos de la mujer,
y todo tipo de ONGs que ustedes puedan imaginarse que han sido creadas o infiltradas por las doctrinas de la ideología de género para conseguir credibilidad, porque si lo dice Juanito, pues no sabemos quién es, pero si lo dice una ONG, resulta mucho más creíble porque por alguna manera increíble y a veces poco pensada, nos imaginamos que ellos tienen toda la información, tienen todas las estadísticas y todos los estudios científicos que se necesitan para hacer sus proclamas. Así que esto fue una manera muy inteligente de empezar a introducir esta nueva ideología. También ha habido mucho apoyo de la banca internacional porque muchas fundaciones filantrópicas y fundaciones sin ánimo de lucro se han volcado para la ayuda de estos movimientos y eso ha ayudado a que haya mayor difusión y de que también se le dé un estatus porque al haber un apoyo de la banca internacional, pues se cree que es algo valioso y entonces se le ha dado un estatus mayor. En tercer lugar, pues tristemente ha habido una incapacidad increíble de las políticas conservadoras, de los partidos conservadores para oponerse al avance de la ideología de género. Y la cuarta, que es la más triste, considero yo, ha sido el silencio y la pasividad del cristianismo, que en general no ha sabido ser sal y luz, manteniéndose al margen de esa dura evidencia social, porque desde iglesias grandes, asociaciones cristianas, grandes consejeros, incluso escritores y psicólogos y psiquiatras, incluso cristianos, se han dedicado a esparcir información falsa y eso ha confundido mucho al pueblo cristiano y no hemos sabido cómo movilizarnos, cómo crear conciencia social y buscar un frente unido y unánime para no seguir permitiendo la realidad de una masa cristiana que está acomodada y que está sumida como en un letargo conformista y pasivo, algunos porque no saben cómo reaccionar, otros porque es como que ya lo sobrepasó y ya no importa, y otros porque se han convencido de que realmente tiene valor. Así que, como dice el libro de Proverbios 11, dice, 6:11, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Realmente es triste. La ideología de género, mis hermanos, persigue conseguir 4 objetivos importantes. El primero y el más importante, bueno, no digamos que el más importante, pero el más conocido más bien, es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, para que él no se conciba como su biología es, sino como él se autopercibe. Conseguir en segundo lugar la desaparición completa de la familia natural, porque la considera un sistema opresor. En tercer lugar, abolir completamente la cultura cristiana con su ética, con sus valores, porque los consideran obsoletos, y más bien crear una nueva cultura cristiana que sea, según ellos, inclusiva, que sea más permisiva, pero que obviamente sabemos que no tiene nada de cristianismo. Y en cuarto lugar, que ya lo estamos viendo y viviendo en el presente de manera absoluta, es imponer una sociedad igualitaria donde no se tenga la opción o el derecho de contraponerse a la ideología porque simplemente ha sido impuesta. Sobre esos 4 objetivos hay enormes técnicas de manipulación de masas. Ustedes mismos han visto en noticias que hay castigos cada vez más ejemplares contra todos los disidentes. Hay una alarma social que está inflando todos los datos estadísticos, haciéndonos creer, por ejemplo, que la comunidad LGTBQI+, porque ya no me he podido aprender más letras, es sumamente grande cuando en realidad no lo es.
pero los medios masivos de comunicación, las redes sociales, hacen tanto movimiento y tienen tanto dinero invertido para que se esté dando estas proclamas de datos estadísticos, personas en el poder con este tipo de inclinación, que lo hacen ver como un movimiento sumamente grande y como que si toda la mitad del mundo se está volcando al homosexualismo. En realidad sí es cierto que ha habido un crecimiento de todas estas tendencias, pero no es tan grande como la Miria y todos los medios de publicidad y comunicaciones lo están haciendo ver. Además, obviamente, cantidad de acusaciones infundadas de homofobia, de misoginia, que se vuelcan sobre las personas que estamos en contra de este movimiento y todo lo que pueda ayudar a que se haga más eco del movimiento. Entonces, todo esto es lo que está produciendo o está dándole un mayor lobby a este movimiento. La legalización del matrimonio homosexual, la cultura del aborto, porque recuerden que la ideología de género no solamente habla sobre la comunidad LGTBQI+, sino que también tiene tres frentes sobre los que está trabajando fuertemente. Uno es la comunidad en sí misma, otro es el aborto y otro es el feminismo. Estas son tres ruedas grandes que la ideología de género viene trabajando de manera impresionante. Hoy no vamos a abordar el aborto, que hay mucho tema muy interesante sobre este movimiento también, ni el feminismo, porque pues también nos daríamos otra hora, pero los quiero mencionar para que sepamos que no solamente es la comunidad LGTBQI+, sino también el aborto y el feminismo, eh, porque hablando precisamente del aborto, hay una preocupación por el control de la natalidad y los recursos alimenticios. Es evidente que el mundo se está desgastando, nosotros entendemos claramente que eso está ocurriendo y sabemos por qué. Así que detrás de toda esta bondad existe una preocupación grande porque los recursos del mundo están siendo mucho menos para la cantidad de personas que hay en el mundo. Entonces, lo que a ellos les interesa es que la población decrezca y que prime en la población las personas que realmente vale la pena que estén en el mundo. Por lo tanto, organizaciones como Planned Parenthood dan sus mayores contribuciones. Ustedes saben que en Planned Parenthood cualquier adolescente puede ir, y aquí alguna vez escuchamos el año pasado en este mismo seminario, que en Planned Parenthood las menores de edad o los menores de edad, si es que el niño acompaña a la niña, no tienen por qué informar a sus padres sobre el deseo del aborto. Simplemente si la adolescente quiere abortar, ella simplemente va a Planned Parenthood, cuenta lo que está pasando y ellos le ayudan en el proceso del aborto sin que la menor tenga que contarle a sus padres que está en ese proceso, lo cual es sumamente alarmante. Pues todas estas compañías y ONGs y sobre todo organizaciones sumamente adineradas, a donde más recursos dan para ayudar a los abortos es a la población afroamericana y también a la hispana o latina. Estoy hablando aquí de los Estados Unidos, porque de todas maneras con esta idea diabólica que hay debajo de todo esto sobre la pureza racial que todavía continúa, como en los tiempos de Hitler, sí hay un interés porque la población que no eh, represente ganancia para el mundo que se está acabando en sus recursos, entonces más bien empiece también a desaparecer. Y finalmente tenemos el empoderamiento de la mujer, que ha sido otra arma letal contra la mujer principalmente, contra la maternidad, la natalidad, el derecho al hogar
que lo único que busca otra vez es el control de la natalidad por la preocupación que, vuelvo y les digo, existe sobre los recursos naturales. Entonces, todo esto, como ya he mencionado, lo están financiando asociaciones poderosas, filantrópicas. Vamos a hablar de la Fundación Ford, de la Fundación Bill Gates, de Fundación Soros, de la IBM, de la Fundación Rockefeller, y bueno, podríamos seguir mencionando muchas más. Mayormente aquí desde los Estados Unidos comenzaron a invertir enormes sumas de dinero, asumiendo así cuotas de poder e influencia en el mercado capitalista mundial y en el control de la natalidad. Todas estas acciones, hermanos, invasivas, influenciaron decisiones políticas. Esto es un movimiento político. Es importante tenerlo en cuenta en la que los grandes organismos internacionales como la ONU, como la UE o como la OEA, la UNESCO, la OMS y otras organizaciones para las cuales el crecimiento demográfico está siendo también un gran problema de los recursos alimenticios, no hay tanto para alimentar a tantos, entonces también les es muy conveniente este control, así que este problema puede ser en gran parte, y aquí es donde viene la conexión, puede ser en gran parte aliviado apoyando políticas de aborto, menos seres humanos, políticas antifamilia, menos matrimonios, menos hijos, y obviamente el movimiento LGTBQI+, menos seres humanos sobre la tierra. Entonces, todos estos promueven nuevos modelos familiares que están alejando al mundo de la procreación, de la maternidad y todo aquello que tenga a lo menos el asomo o la esencia de hogar. Esto es un auténtico plan maquiavélico que se está haciendo un frente impresionante. Ahora, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ideología de género? Porque ellos también tienen sus mandamientos, así como nosotros. La ideología de género es una ideología política sumamente organizada y a veces me siento tristeza porque nosotros tenemos el poder, pero a veces nos falta el orden. Ellos obviamente no tienen nada, pero trabajan tan consecuentemente, tan ordenadamente que producen grandes resultados. El primero es el feminismo radical, es decir, la victimización de la mujer que está siendo sumamente exagerada. En segundo lugar, el igualitarismo, es decir, negación de las diferencias biológicas entre los individuos. En tercer lugar, el anticristianismo, es decir, una oposición completa a todo lo que hable de moralidad, de religión, porque se le considera como mantener el patriarcado familiar. En cuarto lugar, el homosexualismo, es decir, la promoción sin límites de la cultura homosexual y la victimización de los homosexuales, porque lo que más éxito ha dado, más que las proclamas de que el homosexual salga del closet, más que eso, lo que ha dado mayor éxito es esa sistemática y maliciosa manera de victimizar al homosexual, porque al victimizarlo nos produce más empatía, nos produce más conexión, queremos ayudarlo, así que esto ha sido sumamente exitoso. En quinto lugar, la colonización ideológica, es decir, esos programas de adoctrinamiento, como nos decía el hermano John Freddy hace un momento, para crear una nueva forma de pensamiento. Ese relativismo moral es el sexto mandamiento de ellos, es decir, el negar los valores universales que hemos manejado durante la historia de la humanidad. En séptimo lugar, el liberalismo ético, que es el apoyo y la normalización de los comportamientos que dañan a la sociedad en su ética, como el aborto libre, la promiscuidad sexual, la pedofilia, el bestialismo,
porque ya ahora no nos está preocupando tanto ni siquiera el homosexualismo, ya empezamos a escalar a la pedofilia y al bestialismo también. En octavo lugar está el hedonismo, es un gran mandamiento de ellos, que es la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, en el que no haya restricciones ni éticas, ni morales, ni religiosas de ningún tipo. Y en noveno lugar, la dictadura ideológica, que es decir, vamos a tener un pensamiento único y un rechazo frontal y beligerante a todo lo que esté contrario a nuestra ideología. Y en décimo lugar, lo más triste, la destrucción ontológica del ser humano, es decir, se persigue, esta ideología persigue hacer una reingeniería antropológica, es decir, crear el ser humano un mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir a sí mismo su género sin que exista ningún tipo de limitación. Así que de esta manera la identidad del ser humano como criatura hecha a la imagen de Dios desaparece absolutamente. Así que todo esto, hermanos, realmente es sumamente triste y obviamente se está buscando que el papel del hombre se desdibuje en la sociedad, porque el hombre pasó de un modelo masculino machista y obsoleto, que ahora está unido al movimiento de la lucha por la mujer para reubicarla en un nuevo escenario social, quitándole su autoridad, su posicionamiento, prácticamente asustándole del poder de la mujer, porque lo que el feminismo persigue en sí mismo no es tanto reivindicar los derechos de la mujer, sino equipararla con el hombre, lo cual al final del día crea mucha mayor presión sobre la mujer y mucha mayor victimización de la mujer, porque se le está repitiendo continuamente que ella puede ser lo que ella nunca será. La invitación no es a que ella se valorice o ocupe su lugar como mujer, sino que ocupe el lugar del hombre. Entonces, eso ha provocado una crisis en la masculinidad. Y es necesario mencionar que esa es una estrategia, ese movimiento del feminismo es una sutil estrategia del enemigo que desde la pasividad de Adán, que relegó al hombre de ese importante papel de responsabilidad, seguido de una pérdida de su papel de esposo y padre, porque recuerden que con los años se presentaban muchas guerras y todas esas guerras ponían a los hombres en escenario y muchos hombres morían en la guerra. Eh, y eso, debido a la pérdida de hombres, pues fomentó mucho más los hogares donde solamente las mujeres estaban al cuidado de sus familias. Y en la revolución industrial, entonces, pues obviamente las mujeres, los hombres salieron mucho más tiempo de casa, pero luego las mujeres, si ellos se iban a la guerra, empezaron a ocupar puestos dentro también de la industria, y todo esto fue como lentamente haciendo un cultivo en el que el papel del hombre no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde Adán, se ha venido un ataque sistemático para desaparecer la masculinidad y la autoridad del hombre. Obviamente, estoy hablando de la autoridad que Dios da. Y se refugió en el movimiento, en el maltrato de la mujer, que ciertamente históricamente sí ha existido, pero que obviamente se ha ponderado mucho más de lo que en verdad fue, para convertirlo ahora en un movimiento que está desapareciendo totalmente la figura del hombre. Y desde esa crisis de identidad, desde Adán mismo, los hombres han tratado de recuperar su autoridad desde postulados muy equivocados. Y esto hablando precisamente del machismo.
eso ha evidenciado como una desorientación en su identidad, una crisis en su rol, una masculinidad equilibrada, y de esa desorientación y confusión es que se está alimentando el feminismo radical y el mundo de la cultura LGTBQI+ ahora. ¿Cuál es el último de los movimientos sociales? El último de los movimientos ahora es la modernidad líquida, que la modernidad líquida es una nueva concepción del ser humano que ya está liberado de su biología, liberado de la cultura, liberado de la religión, y es capaz de reinventar y redefinir su propio género al vaivén de sus sentimientos, que es obviamente subjetivos, donde él rechaza la sexualidad natural porque es opresora, porque es limitante. Entonces ahora se le da una nueva apertura, que es otra agenda que nutre mucho este movimiento de la ideología de género, donde se pretende establecer en esta sociedad, que es ustedes saben que vivimos en este momento en una sociedad ególatra, hedonista, en el placer del yo, la satisfacción del yo, los derechos míos, el posicionamiento mío. Todo esto no es casual, todo esto obedece al mismo cultivo que hay sobre la ideología de género, para que se quite la culpa y entonces el ser humano pueda explorarse sin límites a nivel sexual, a nivel moral, a nivel corporal, utilizando para eso todo medio posible, incluido obviamente el control de la natalidad, el aborto, el, la diferenciación sexual, donde el énfasis es diluir la identidad, el género y la sexualidad de la persona. Entonces, sino que la persona fluya como ella se siente. Antes decíamos, ay, él es homosexual, es gay, es lesbiana, pero ahora es, ay, no sé, hoy me siento hombre, hoy me siento mujer, voy a fluir con el género que yo me sienta, no voy a permitir que nada me delimite. Todo eso que decía el hermano John Freddy hace un momento, que les invitan a la experimentación, a que se llamen con otros nombres, todo esto tiene la maliciosa idea de sembrar ahora ese nuevo pensamiento. Ya no estamos tanto luchando con el homosexualismo como tal, sino con esta tendencia de que el ser humano se deconstruya completamente y ni siquiera sea hombre o mujer, ni siquiera se enamore de un hombre o de una mujer, sino que ahora entonces el enamoramiento es de las almas. Entonces vamos a fluir como nos sintamos y enamorémonos de las almas. Entonces ya no somos familia, ya ni siquiera somos tribu, somos individuos sin fronteras. Estamos en la tierra de nadie. El género fluido establece periodos de transición que son indefinidos. Entonces, que invitan a que la persona siempre se esté explorando tal como ella se sienta. Entonces, la identidad, la que sea, ya no es una condición que se asuma para vivir conforme a esa elección, si es homosexual, bisexual, transexual, heterosexual, no. Ahora es algo circunstancial, ahora es algo sujeto a las emociones, a las hormonas, al capricho del momento que viva el individuo. Entonces hoy fluyo como homosexual, pero mañana fluyo como bisexual. Entonces ya estamos escuchando incluso propuestas, hermanos, para admitir la pedofilia, para admitir el bestialismo, porque como ya no somos ni hombres ni mujeres, podemos enamorarnos incluso de animales, podemos enamorarnos de nosotros mismos, podemos enamorarnos de niños y otras prácticas aberrantes que ya se están tratando de involucrar como inclusivas, normales y legales. Y pues tristemente que eso suceda en el mundo y que la gente que no conozca al Señor, pues es algo apenas natural. El mundo irá empeorando, de eso no tenemos duda. Pero en eso también se están incluyendo iglesias
que llamaríamos como iglesias líquidas, que son capaces de cambiar el mensaje inmutable de la palabra de Dios y adaptarlo a estos nuevos tendencias del humanismo, para tener más adeptos y para mostrarse en una sociedad más inclusiva, porque detrás de ese es como la pantalla: seamos inclusivos, seamos tolerantes. Entonces, lo que buscan todos estos movimientos sin duda es despojar al hombre de los rasgos naturales de su identidad, y redefiniéndolo en un nuevo comportamiento. Entonces, en este margen existe un amplio estadio de movimiento en la forma en que la persona orienta y define su sexualidad, porque ya no hay un código que la esté regulando. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos adentremos en el Señor y también nos informemos de lo que está ocurriendo. Hay tres aspectos importantes sobre el sexo, que son el sexo biológico, el cultural y el psicológico. El biológico es el sexo que se asigna a una persona en el momento del nacimiento, es decir, es lo que designa la corporeidad de la persona, es decir, su aspecto físico que lo diferencia como hombre o como mujer. Eso constituye lo dado por Dios, aquello que nosotros no podemos elegir. Se nace con un sexo, varón o hembra, y no hay más opciones. Así fuimos creados por Dios. La conducta homosexual no tiene obviamente un condicionante biológico. Está el sexo cultural, que tiene que ver cómo la persona se percibe en su entorno y por el resto de la sociedad en sus funciones. El sexo cultural es cuáles son los roles, cuáles son los estereotipos, cómo se supone que sean las normas para el comportamiento del hombre y de la mujer. Estaban muy bien delimitados, o por lo menos mejor delimitados, en anteriores épocas. Obviamente ahora se están desdibujando. El sexo biológico es lo heredado por la naturaleza y el sexo cultural es lo influido por el medio ambiente. Y está el sexo psicológico, que se refiere a cómo la persona se autopercibe, es la conciencia de la persona o que el individuo tiene de pertenecer a un determinado sexo. Y esta conciencia se forma en un primer momento alrededor de los 2 a los 3 años. Coincide en el 98% de los casos con el sexo biológico, es decir, el sexo psicológico y el sexo biológico en la mayoría de los seres humanos coincide en un 98% de las veces. Y cuando hablo de ese 2% perdido, existen algunas situaciones en el momento de la concepción que puedan crear alguna, alguna alteración, pero que en ninguna manera significan que creen un tercer sexo. Siempre habrá un sexo definido aún en las malformaciones que se puedan dar en el embrión. Esto es muy importante saberlo, porque ustedes saben que se sigue a la búsqueda y creo que muy pronto lo conseguirán, porque de hecho ya por ahí hay algunos estudios que quieren tratar de permearlo, porque estamos tras la búsqueda del gen gay. Sin embargo, científicamente no se ha podido aún comprobar que exista, y en los casos en que pareciera haber una alteración genética en el embrión, aún así, siempre el embrión tendrá una tendencia clara hacia alguno de los sexos, y hay procedimientos que obviamente ayudan en que pueda darse el sexo que realmente es. Así que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, obviamente estamos en contra de todos estos pensamientos, porque están desvinculando al ser humano de su biología, de su anatomía, de su genética, están desvinculando el compromiso matrimonial y la procreación, y el único objetivo de las relaciones sexuales ahora entonces es obtener placer
en cualquier relación sexual con cualquier persona y de cualquier manera es aceptable. Entonces, el placer es lo que se está exaltando en esta cultura del hedonismo y se convirtió en la norma y en la moralidad. Ahora, ¿cuál es el papel que la iglesia tiene en todo esto? Porque aquí es donde entramos nosotros como a ver qué es lo que podemos hacer. Aunque la Asociación Americana de Psicología admite que los homosexuales no han nacido así, porque ellos aún lo admiten, se rehúsan a investigar la familia, se rehúsan a investigar los factores sociales que están modelando o moldeando la identidad sexual, porque entonces, como no se puede justificar a nivel biológico que alguien nazca homosexual, entonces la consigna ahora de la Asociación Americana de la Psicología aquí en los Estados Unidos es: ¿por qué nos vamos a meter en ese terreno? Eso realmente no importa. No vamos a ayudar al individuo a que él salga de la confusión, sino que vamos más bien a aplaudir su confusión y a crearle la falsa idea de que está bien que él se sienta como él es. Es decir, la terapia no está conducida a que él supere la confusión, sino que la terapia está conducida a que él acepte su sentimiento. Y no importa con cuánta frecuencia se ofrezca la evidencia contraria, mucha gente continúa razonando que, o la psicología sigue razonando que las atracciones hacia el mismo sexo deben ser normales, porque los homosexuales simplemente pues nacieron así. Así que en la mayoría de los programas de licenciatura en psicología clínica, a los estudiantes se les está enseñando ahora, o se nos quiere enseñar, que la homosexualidad es parte de la naturaleza esencial de una persona. Y sin importar lo que la profesión reclame o insinúe, la mayoría de las personas, gracias a Dios, que eso sí no sale en las noticias, pero aún existe esa conciencia colectiva, e incluso en la persona que sufre la confusión homosexual hay la tendencia a pensar que algo no está bien acerca de la homosexualidad. Las personas que están en esta triste confusión saben intuitivamente que no es normal que estén en ello. Por eso, todos los homosexuales en algún punto de su vida sí mantienen relaciones heterosexuales, porque existe una confusión a lo largo de toda la vida realmente hacia qué sexo inclinarse. Y pues se ha advertido que cuando la homosexualidad, y eso es un dato importante que puede a ustedes también darles como evidencia cuando ustedes hablen con sus adolescentes o con sus niños de una manera mucho más infantil o a su edad, aunque la homosexualidad fue suprimida del manual de psiquiatría en el año 73, se suprimió como patología. No se ha descubierto nada nuevo a partir de eso sobre la sexualidad humana. Es decir, lo que ha sucedido realmente es que los abogados, hablamos otra vez del poder, del dinero y de las personas puestas en autoridad. Ojalá que de todos los que estamos aquí hayan jóvenes que se interesen por ser abogados, por ser psicólogos, por ser psiquiatras, por ser médicos. Quiera Dios que ponga en nosotros el deseo de formarnos, porque necesitamos personas de importancia en estos lugares, porque lo que realmente ha sucedido es que los abogados gays han ganado la simpatía de los psiquiatras por su activismo social. Y como dijera un psiquiatra muy reconocido, Jeffrey Satinover, dice que la normalización de la homosexualidad era un ejemplo clásico de que la Asociación Americana de Psiquiatría cedió bajo las tácticas y la presión de un grupo de víctimas, es decir, ellos cedieron a la presión que pusieron todo este buró de abogados
porque en realidad no se ha demostrado nada nuevo después de que se quitó como patología, no se han hecho nuevos descubrimientos, no se han presentado datos que realmente sustenten ni para demostrar que la homosexualidad es una enfermedad, ni para demostrar que no lo es. Entonces sigue estando en el aire esa nueva normalización en el manual de psiquiatría. Que en realidad no se hizo por motivos médicos, volvemos al punto, se hizo por presiones financieras poderosas y presiones políticas. Todo esto, este movimiento está permeado por Satanás y obviamente por el poder y el dinero. Entonces, la iglesia tiene el papel de ser sal y luz en lo que está aconteciendo. La palabra del Señor dice en el Salmo 11:13, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia frente a todo esto que estamos viviendo? Hermanos, necesitamos trabajar en prevención. Es decir, así como entre los 10 mandamientos, vamos a analizar, usted analice en casa cuidadosamente cada uno de los 10 mandamientos de la ideología de género y piense cómo en su congregación usted podría voltear estos 10 mandamientos y utilizarlos para bien en su congregación. Entonces, ellos trabajan mucho sobre la colonización ideológica. Nosotros necesitamos hacer una colonización teológica, que es comprender la importancia de educar en los principios bíblicos, sobre todo pensando en la capacitación y el liderazgo. Necesitamos capacitarnos en estos temas, seguir teniendo cursos, seminarios de formación con temas relacionados a la familia, las semanas de la familia que desarrollamos en nuestras iglesias o podemos empezar a implementar tipos de talleres que no solamente, o sea, que tengan un balance entre la información teológica, que es la más importante, y la que al final del día hace todo el trabajo, pero también la información secular, qué es lo último que ha pasado, que a dónde están llevando las investigaciones, porque a nosotros eso nos da fundamento porque vivimos en una sociedad donde el niño desde pequeño quiere evidencia. Hoy en día, precisamente por eso vamos a trabajar esta tarde un poquito sobre el aprendizaje experiencial, que ha sido una gran herramienta que se hace bien utilizando hace ya algún tiempo, pero porque este nuevo estilo de pensamiento del niño y del adolescente pide evidencia, ya no quiere memorizar, quiere evidencia de lo que se le enseña. Entonces necesitamos capacitación, seminarios de formación, temas relacionados con la familia, la realidad social, pero para eso los líderes y maestros deben primero formarse para poder entonces capacitar a la iglesia. Tenemos semanas de la familia, pero también podemos trabajar en escuelas de padres. Es decir, no hacer una semana de la familia al año, porque esto es realmente una gota de sal en un mar de agua sucia. Entonces necesitamos más bien implementar mucho más trabajo de la familia, tomar, yo no sé, cada quien se ingenia su idea con su pastor, tomar los quintos viernes del mes y hacer talleres para la familia, talleres para padres, tomar espacios continuamente que estén ofreciendo información. La ideología de género está siendo muy exitosa porque la escuchamos todos los días, todo el día, en todo lugar. Porque así la persona no hable sobre homosexualismo, vemos al que da las noticias y sabemos que es homosexual. Vemos al abogado que ganó el caso y sabemos que es homosexual. Vemos al deportista que sacó su mejor score y es homosexual. Eso está dando un mensaje dual en el que no solamente se alaba el éxito de la persona, sino que se le reconoce, oh, mira, y es homosexual, los homosexuales salen adelante, los homosexuales se preparan, viven normal, son felices, pero es falso.
las mayores estadísticas del suicidio ocurren dentro de la comunidad homosexual. El homosexual lleva un trauma de por vida porque siempre en su gran mayoría presenta una confusión a lo largo de toda su vida. Detrás de todo homosexual hay trauma. O tuvo una madre autoritaria, o tuvo un padre que ha desaparecido, o sufrió violación, o sufrió seducción durante la infancia, que es incluso a veces puede ser mucho más difícil de procesar cuando es seducción. Cuando es violencia carnal, violación, pues es sumamente traumático, pero de entrada se sabe que hubo fuerza, es decir, no hubo consentimiento. Pero cuando el niño da su, entre comillas, consentimiento y se hace a través de la seducción, el trauma es muy grande, porque es como yo lo permití, pero yo no sabía, pero me gustó, pero me sentí. Y sobre todo que como ahora el adoctrinamiento es desde edades tan pequeñas, los niños se están sexualizando mucho más jóvenes ahora. Entonces necesitamos escuelas de padres, conferencias sobre el valor del matrimonio y la familia, educación afectivo-sexual, es muy importante, talleres sobre los peligros de la sociedad que vivimos, consejería, orientación familiar especializada. Necesitamos que los jóvenes y los adultos entren a la universidad, se preparen en temas de consejería, en temas de psicología, claro, conservando sus valores espirituales, porque si no la universidad nos tuerce la tuerca. Aparte de eso, necesitamos incluir para los niños en escuela dominical, como lo decía la hermana Nubia, que lo estamos haciendo este año, temas sobre nuestro cuerpo como templo y diseño de Dios, la biología del cuerpo, de acuerdo a la Biblia, los cuidados que se deben tener, por qué debemos rechazar corrientes con argumentos bíblicos, médicos y psicológicos bien planteados. Recordemos lo mismo, necesitamos dar evidencia bíblica, evidencia médica, evidencia psicológica que esté bien planteada, es decir, necesitamos capacitarnos. Hoy por hoy, la escuela dominical y los maestros son el comité más importante de todos los que existen en la iglesia. Yo no sé si alguna vez ustedes lo hayan escuchado porque los quieren exaltar o porque los quieren animar, pero hermanos, si usted no lo ha entendido, con lo que estamos viviendo, no sé cómo pudiera entenderlo. Escuela dominical no es un trampolín al servicio, escuela dominical no es un espacio para entrenarnos en algo más. Escuela dominical es la formación de la nueva comunidad que veremos sobre la cual se asentará nuestra iglesia hacia el futuro. Entonces, no sé si eso tenga, estas palabras logren dar el peso que quisiera, pero se necesita trabajar precisamente dándole a los alumnos planteamientos inteligentes sobre estos movimientos, todo obviamente con la debida aprobación de nuestros pastores. A las madres solteras, nadie puede ser madre y padre a la vez. Suena romántico y es bonito porque las madres pueden morir por sus hijos, pero la realidad es que una madre no puede ser padre. Entonces es muy importante a las mamás solteras que están aquí y a las que están en las iglesias, animarlas mucho a monitorear la relación madre e hijo, animarles a que sepan manejar sus emociones y sus sentimientos en relación con sus hijos varones, incluso con sus hijas hembras también, y animarles a que de ser posible, a veces no es posible, pero de ser posible es bueno mantener la figura paterna lo más positivo que se pueda e incluso encontrar una figura paterna en la congregación. Qué bueno que yo no sé porque la mayoría de las cámaras están apagadas, pero ojalá tengamos muchos maestros varones. Necesitamos cantidades de hombres que sean maestros en nuestras congregaciones. Ojalá el Señor levante a muchos hombres como maestros. Y para que apoyemos a las madres solteras. Un presidente de jóvenes puede convertirse en una figura paterna para un chico que solamente tiene a su mamá, el pastor, el líder,
cooperar con las madres para hacer una red de apoyo para los niños que están solamente viviendo con uno de sus dos progenitores. Todo eso hablando en términos de prevención. Ahora, en términos de intervención, se pueden hacer varias cosas. Nosotros como maestros podemos hacer una intervención paliativa, es decir, trabajar en la orientación familiar, contar con los profesionales cristianos que estemos formando en nuestras iglesias en psicología o en mediación familiar, para que trabajen estas temáticas de asesoría dentro de nuestras iglesias. Es muy importante hacer sentir nuestra voz en redes sociales y en medios de comunicación, que sea posible. La mayoría de los que estamos aquí tenemos redes sociales. Podemos defender lo que nosotros pensamos sin ofender, sin denostar, sin formar argumentaciones nocivas. El que tiene que ofender para poner su argumentación demuestra que no es inteligente y que no sabe poner su postura. Se puede presentar un precedente de nuestras convicciones que sea sabio, que sea actualizado y sobre todo que sea bíblico, y incluso se pueden hacer manifestaciones pacíficas. No sé si ustedes han visto allá en el norte, bueno, yo estoy aquí en Florida, pero yo en Washington varias veces lo vi, que se hacen manifestaciones pacíficas donde se hace como un evangelio educativo. Evangelismo educativo. Siempre hacemos evangelismo de dar tratados y hablar del Señor. Podemos también hacer un evangelismo educativo que tenga pancartas sobre el aborto, con frases que sean cruciales, o contra el homosexualismo, pero con frases inteligentes. Si necesitas ayuda, si te sientes confundido, contáctanos, ven a nosotros, ven a nuestra iglesia, cosas que hagan visible nuestra fe y nuestra doctrina. El evangelismo educativo es una herramienta muy excelente para esta nueva generación, porque se zafa como del fanatismo que a veces la gente nos conecta y conecta a la gente como que, bueno, esta gente sabe de lo que está hablando, presentan pancartas educadas, de buen contenido, me interesa, quiero acercarme para contactarles. Y en todos los medios de comunicación. Hace 2 semanas, imagínense que yo tengo un canal en YouTube que es sumamente chiquitito, no tiene obviamente gran alcance, pero hice 3 videitos allí poco mal hechos, porque yo no sé de comunicaciones y de grabar, pero me encanta cacharrear con las cositas de tecnología, y me lo bajaron de la red. YouTube me mandó una notificación diciendo que mi video sobre la ideología de género era ofensivo y podría ser hiriente para algunas comunidades. Así que imagínense, o sea, un canal, un video que tuvo como 1000 reproducciones, o sea, prácticamente nada en los océanos de los millones de reproducciones que tienen tantos otros videos, pero como YouTube está tan pendiente y a la caza de todo material que vaya en contra de este nuevo movimiento. Entonces, es una persecución impresionante. Sí, como dice por allí alguien, una persecución digital, correcto, existe. De Facebook también me bajaron un video por lo mismo. Entonces, que son canales sumamente pequeños, me pareció sumamente llamativo. Presentar protestas, hermanos, en las escuelas. Cuando vemos que una enseñanza transgrede nuestra fe, tenemos el derecho todavía de presentar protesta. Conozca sus derechos a nivel legal, estúdielos, conozca cómo usted puede defenderse a nivel legal y jurídico, porque a veces incluso uno puede demandar por situaciones como estas, pero como no lo sabemos y estamos asustados, entonces no defendemos nuestra fe en el aula de clase secular. Recuerden que nuestra iglesia sí tiene declaraciones de fe o estatutos que sí incluyen nuestra postura
en la temática de ética sexual, homosexual y matrimonios entre personas del mismo sexo. Nuestra iglesia ya elaboró cláusulas acerca del tema, obviamente defendiendo la fe. Entonces nuestra iglesia sí tiene una postura firme y dado esta razón, nosotros no podemos ser amenazados ni señalados por nuestras creencias. La oración, hermanos, incentivar la oración en las iglesias por esta particular causa. En todo momento. La verdadera ciencia tiene fundamento bíblico, así que concienticemos de este gran peligro y hagamos oración. Oración por la identidad sexual de nuestros hijos. Son oraciones que incluso podemos hacer en la iglesia en los cultos, así como oramos por las peticiones, por las necesidades. Podemos orar y reprender todo lo que quiera influenciar, hacer observación. Es muy importante la dinámica de los niños dentro del templo, sus comportamientos, sus cambios, su interacción con otros niños. Necesitamos ver acerca de sus conversaciones. Por eso es tan importante que el maestro también se eduque aprendiendo inglés, porque nuestros niños hablan la mayor parte del tiempo inglés y a veces no sabemos qué hablan. Entonces es importante ver la dinámica, ser cuidadosos con los baños, siempre tener a alguien monitoreando en la entrada de los baños, cerrar las aulas de clase cuando terminamos escuela dominical, a no ser que allí se haga la comida, pero si no son aulas, son espacios que se vuelven a utilizar y es bueno cerrarlos bajo llave para que no haya, evitar esto y que los niños siempre estén en un lugar social donde puedan estar bajo nuestra supervisión. Si se presenta algo extraño, algún comportamiento, recuerden que un niño que toca a otro es un niño que está siendo tocado. Eso es importante saberlo para que no se ensañe nuestra ira contra algún comportamiento que vemos mal, porque un niño que toca indebidamente es un niño que también está siendo abusado, razón por la cual habría que mirar mucho hacia atrás quién hay. Tristemente, la mayoría de las veces hay padres y hay familiares cercanos. La mayoría de los abusos sexuales, por lo menos que yo atiendo, hermanos, provienen de familiares cercanos, tristemente. Muy pocos que he visto provienen de personas extrañas, lo cual sí da fundamento a las estadísticas de que la mayoría de los abusos sexuales provienen de la misma familia. Entonces es importante que nosotros estemos pendientes de esta triste situación y estemos vigilantes. Si un niño no quiere ser tocado, si un niño está esquivo, nunca debemos obligarle. Nuestra cultura hispana es muy amorosa, muy acogedora, muy calurosa y a veces obligamos a nuestros niños a que interactúen con otros o que saluden. ¿Por qué no quieres saludar al hermano? ¿Por qué no le quieres dar la mano? ¿Por qué no lo quieres abrazar si este te está abrazando? Nunca debemos obligar a un niño a que lo haga si no quiere. Hay que investigar las razones detrás del por qué un niño no quiere acercarse a alguien. Eso nos puede dar una alerta, incluso puede advertirnos sobre algo. En nuestras iglesias, hermanos, yo he estado, por la gracia del Señor, he podido ir a varias iglesias para tener talleres con los padres sobre estos temas y he descubierto que estamos teniendo ya niños y adolescentes en nuestras congregaciones con este tipo de tendencias. Es muy importante saber cómo actuar. Recuerden que en primera instancia nuestro deber es amar. Eso debe ser como porque un niño abusado, tengamos esto claro, detrás de un homosexual hay trauma. Siempre. No importa que ellos lo nieguen, no importa que ellos le den otra explicación, obviamente no se quiere reconocer porque eso ayuda al movimiento. Entonces es obvio que no lo van a reconocer. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente y recordemos que un niño con tendencia homosexual es un niño que está siendo abusado de alguna manera en algún lugar. Entonces es muy importante el amor, la cercanía, la amistad.
Si ya sabemos que él está así, pues no vamos a hacer una clase hablando del homosexualismo enfrente de él porque lo vamos a poner en evidencia, a no ser que sea como un paquete de estas clases que hace parte del currículum natural. Lo importante siempre es orar. En estos casos a veces honestamente, ni se necesita, me atrevería yo a decir, tan profesional, siempre que el amor de Dios, la consagración, la cercanía con el Señor estén latentes en nosotros, hermanos, nosotros podemos ser de tanta ayuda para un niño con este tipo de situaciones que debemos considerarlo y saber abordarlo. Es importante abordar a los padres y si el niño tiene conexión con algún maestro en acuerdo con el pastor o con el mismo pastor, es importante que nosotros empecemos a trabajar con el niño. Miren, el 88% de los adolescentes que creen tener una confusión a nivel sexual cuando cruzan la adolescencia, recuerden que la adolescencia, el proceso este de que ambos hemisferios maduren y se hagan su clic, dura en la vida, se llega alrededor de los 30 años. O sea que aquí hay un montón de adolescentes todavía. Gracias a Dios. Y claro, con la nueva tendencia que hay en la sociedad, pues obviamente el niño está, los chicos están madurando mucho más tarde porque tenemos padres más complacientes y bueno, eso es otro tema, pero normalmente un niño en la adolescencia a nivel de los 11 o 13 años a veces pueden presentar confusión sin que esto signifique que vayan a tener una tendencia homosexual. Ustedes saben que los adolescentes están en desarrollo sexual, hay hormonas, cualquier parte de mi cuerpo que se toque es sensible y esto puede causar a veces confusión en el adolescente que puede ser hasta cierto punto normal. Es importante entenderlo. Sin embargo, el 88% de los adolescentes que cruzan la adolescencia descubren que no tenían una tendencia homosexual. Lo que pasa es que ahora, como se está educando al niño desde la infancia, miren lo que está pasando con relación a esto. Bueno, y con esto quiero concluir porque yo sé que ya el tiempo se fue. La capacitación, terminando esto para pasarme a lo que quería decirles, hablando acerca de la intervención, animarles entonces, siempre les animo mucho a todos los talleres donde estoy que hagan conexión con incluso cursos en internet. Hay una cantidad de cursos gratis que podemos hacer y que nos pueden ayudar en formación sobre el desarrollo del adolescente, la maduración del cerebro, la neurociencia, todos estos temas que pueden ayudarnos a elaborar clases sumamente pedagógicas, incluso con estos temas que hagan clic en la mente de los niños y que puedan ayudar. Esas serían algunas de las cosas que podemos hacer. Si vemos que tenemos un tema completamente difícil, donde el niño ya se sabe que tiene esta tendencia, sí tenemos que procurar hacer algo con su primer entorno o su primer lazo, que son sus padres, su familia. A veces con los padres no se puede tristemente, pero tal vez se pueda trabajar con el niño, pero siempre busquemos una asesoría profesional. Cualquier cosa que nosotros le digamos a un niño con confusión de género puede ser determinante en que él se recupere o retrase su recuperación. Si no sabemos qué decir, seamos honestos. No sé qué decirte, pero quiero orar por ti. Puedo mostrarte lo que la palabra del Señor dice, pero trato de entender cómo te sientes, porque hay que hacerle sentir al niño que hay una razón por la cual él está así y necesitamos ayudarlo. Pero en todos casos es bueno buscar orientación profesional. Recuerden que en nuestra iglesia hay psicólogos y hay psicólogos muy consagrados que yo me he encontrado en algunas partes que yo creo que pudieran ayudarnos. Eso sí, busque los psicólogos consagrados. No se imaginan los psicólogos cristianos que yo me he encontrado. En cuanto a las leyes en las escuelas, ya para ir culminando, recuerden que la agenda totalitaria detrás de la revolución de la educación sexual está siendo presentada con herramientas de salud y tolerancia, la llamada educación sexual integral. Ustedes la pueden buscar en internet.
Incluso hay unos enlaces que el año pasado yo les di por ahí al Comité Nacional. Ellos estoy seguro que los tienen y los pueden ustedes tener. Hermanos, esto es una alarma. La sexualización extrema y el adoctrinamiento que hay de los niños cada vez se está dando a edades más tempranas y déjenme decirle que es omnipresente en todo el país. El verdadero objetivo es destruir la familia como base de la civilización para llenar ese vacío dejado por la unidad familiar y seguir deconstruyendo al hombre. Entonces, hoy en día esas formas más extremas que son imaginables incluyen libros que yo incluso he tenido la oportunidad de leer y de ver porque a uno le toca estar trayendo información para ver en qué está rodando el mundo, que animan a los niños pequeños a participar en la autoexploración, es decir, lo que nosotros llamamos comúnmente a la masturbación, que animan a los niños, como decía el hermano John Freddy, no es exageración, les animan al cambio de sexo, les animan al cambio de rol, porque hay juegos en los preescolares donde se hace el cambio de roles. ¿Cómo me sentiría yo si fuera una mujer? ¿Cómo me sentiría yo si fuera un hombre? Tienen closets donde tienen disfraces, pero los disfraces son ropa de mujer, ropa de hombre, ropa de médico, ropa de abogado, pero detrás de todo eso, pues hay la malicia. Entonces, la sexualización de los niños en las escuelas está disfrazada de salud mental, de salud sexual. Entonces, en muchos estados y distritos, la sexualización pues ya comienza en el jardín de infancia, donde se presenta a los niños la homosexualidad, este nuevo término de la fluidez de género y la paternidad homosexual. A menudo la sexualización y este material son obligatorios según la ley de cada estado. Entonces, uno de los recursos más utilizados ahora en las escuelas públicas ha sido respaldado por los funcionarios estatales de todo el país hay uno muy importante conocido en sus siglas en inglés que se llama 3R, que son Rights, Respect and Responsibility. Derecho, respeto y responsabilidad. Búsquenlo en internet para que lo lean y se asusten. Creado también, obviamente creado por una asociación terrible que se llama Advocates for Youth, que es un socio gigante del aborto, que está financiado obviamente por la generosa organización Planned Parenthood, y el programa pues obviamente ha escandalizado a algunos de los padres, porque desde el jardín de infancia o el primer grado, los niños aprenden que las niñas pueden supuestamente tener genitales masculinos y viceversa. Entonces, esto se enfatiza a lo largo de los años de la primaria y obviamente eso provoca mucha confusión en los niños. Y cuando se convierten en adolescentes, entonces el programa ya va cambiando y se les enseña sobre el pansexualismo. El pansexualismo precisamente es eso, fluyo como hombre, fluyo como mujer. Ya la preocupación no es el homosexualismo, sino el pansexualismo. Entonces, a lo largo de la escuela primaria, los niños están siendo expuestos a imágenes obscenas, porque son prácticamente casi que pornográficas, que son disque dibujos animados, donde se ve perfectamente normal y se promueve obviamente la tercer familia. Alrededor de los 12 años, el aborto ya se está presentando en las escuelas como una opción para hacer frente a los embarazos no deseados y a los 13 ya se alcanza la edad legal de consentimiento, donde se les enseña a los niños cómo obtener diversas formas de anticoncepción y control de la natalidad. Entonces, hermanos, todo este adoctrinamiento, incluso hablando de los peligrosos tratamientos hormonales, hermanos, tristemente, esto no lo dicen las estadísticas ni las noticias. Más del 80% de las personas que se operan, que son transgender, terminan descubriendo que no querían hacer no querían hacer esta cirugía, cuando ya es absolutamente tarde y no hay manera de reversarlo. Esto nos lo dicen las estadísticas. No sé si recuerdan, no recuerdo el nombre de este hombre,
porque sonó más como mujer, qué tristeza, porque fue sumamente popular en los años 70, era un gran atleta, el padre de esta familia, Las Kardashian. de las Kardashians, gracias, que se terminó siendo más conocido como mujer que por todas las virtudes que tuvo de hombre, que fue un tremendo deportista. De él no se volvió a escuchar mucho. Si se han dado cuenta, parece que él saltó dando publicidad a este cambio de sexo y de repente luego desapareció. Desapareció como desaparecen la mayoría de los transgender, que descubren que no querían hacer este tipo de cirugías quirúrgicas que los dañan por toda su vida. Porque vuelvo a lo mismo, en la edad adulta la mayoría de los niños que tienen confusión dejan su confusión a partir de pasar la adolescencia. Entonces, este adoctrinamiento tan terrible y diabólico se ha producido a pesar de que el Colegio Americano de Pediatras, usted entra a internet y busque la ideología de género hace daño a los niños. Colegio Americano de Pediatras, para que obtenga todo el documento sumamente interesante, fantástico, para que lo utilicen en sus iglesias, en sus talleres de padres, pueden dosificar la información, pueden incluso dársela a sus niños en un lenguaje que ayude, fantástica información, donde se sostiene el terrible abuso infantil, que esto sí es abuso infantil, que los adultos intenten convencer a los niños de una vida de continua suplantación hormonal, porque ellos tienen que tomar de por vida o testosterona o estrógenos para decirle al cuerpo todos los días, cada mañana, que no son lo que son. Entonces, otro recurso que se utiliza con frecuencia es la enseñanza de la tolerancia, ahora conocida como aprendizaje para la justicia. Todos estos son documentos que ustedes pueden encontrar en internet. Como parte de la tolerancia entre los niños, se recomienda un muy controvertido libro, ustedes lo pueden buscar, búsquenlo, que se llaman Los 10.000 vestidos, de un escritor que se llama Marcus Ebert, para los alumnos de preescolar. Ni siquiera es para los de quinto grado o secundaria, para los niños de preescolar y segundo grado. Bueno, tengo muchos libros, no voy a dar más porque ya esto es mucho. Dios. Aunque los creadores de ese programa de las 3 R's que les decía hace un rato afirman que es médicamente preciso hacer estas afirmaciones que les estaba diciendo para cumplir con la ley estatal, eso es realmente falso. Por ejemplo, si ustedes entran a la hoja de trabajo para los alumnos de séptimo grado, que pretende describir los riesgos de varios actos sexuales, se les enseña a los niños de 11 y 12 años que el sexo anal utilizando un preservativo correctamente es una actividad de bajo riesgo. Entre un 60 y un 70% todos estos centros para el control de la prevención de enfermedades, esta es la triste noticia, han descubierto que entre un 60 y un 70% todos los métodos para contra natalidad no son eficaces totalmente para prevenir ni el SIDA, ni siquiera con el uso perfecto y constante. Entonces, y obviamente la Administración de Alimentos y Medicamentos nunca ha aprobado los preservativos para el sexo anal. Lo que los homosexuales, hablando del homosexualismo entre hombres, lo que ellos no cuentan tristemente es que como anatómicamente el cuerpo del hombre, ustedes saben que hablando ya del ano, el ano está diseñado para expulsar el excremento. Mientras que cuando hablamos de la vagina está diseñada para poder cooperar en la succión en el momento de la penetración. Es algo natural, así nos hizo el Señor. Pero cuando se usa, cuando se hace relación homosexual, se está obligando a un órgano que está diseñado para expulsar, se le está obligando a que succione.
Entonces, obviamente lo que no se dice allí es que la vejación, el daño que sufren los hombres a nivel anal es terrible, la cantidad de cirugías que se tienen que realizar porque sufren desgarres. El ano tiene como unos anillos que son los que ayudan en el proceso para el excremento a poderlo expulsar. Se está forzando a que en la relación sexual se está forzando a hacer el procedimiento contrario y va dañando estos anillos de tal manera que va produciendo perforaciones, infecciones. Las personas quedan sufriendo obviamente por falta de control en sus esfínteres. Llega un momento en que ya no hay control de esfínteres y hay que someterse a diversas cirugías para poder hacer arreglos de reconstrucción. Y obviamente esto con el pasar de los años hace un daño tan grande en el aparato que incluso daña la manera de caminar de las personas, que a veces pues es notoria que su forma de caminar demuestra que hay como una deformación en esta parte. Perdonen que sea tan explícita, pero quisiera como darles la información que más puedo de manera directa. Lo mismo las mujeres, obviamente, aunque en la relación lésbica se supone que obviamente no hay un aparato para hacer penetración, de todas maneras sigue siendo tan ilógico este comportamiento porque la mayoría de mujeres en relaciones lésbicas usan consoladores o aparatos para poder hacer penetración, y todo esto también está creando una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, del mal uso de este tipo de juguetes. Son tantas cosas, hermanos, que realmente, bueno, no voy a adentrarme en ese tema porque ese ya es un aspecto médico y hoy no voy a entrar en eso, solo como para que tengan una idea del sufrimiento que al final del día estas personas tienen. Hay otro documento que ustedes pueden encontrar en Planned Parenthood, que lo pueden encontrar en español, se llama Saludable, Feliz y Caliente. Pongan atención al título, que dice que los jóvenes infectados por el VIH no tienen que informar a sus parejas sobre su infección. De hecho, el documento, hermanos, incluso afirma que las leyes que exigen la divulgación están violando los derechos de las personas que viven con VIH, es decir, no tienen por qué informarlo. Hay otro documento que también lo pueden encontrar para enseñar a los niños de 10 años o menos que la actividad sexual puede formar parte del trabajo sexual comercial y que tienen derecho a decidir cuándo tener sexo. Además que los animan al aborto, animan a los niños menores de 10 años a que prueben para... El problema de tanta confusión que hay ahora es que como se les está alentando a que ellos prueben en ambos lados y se está alimentando la promiscuidad, pues la situación es mucho, mucho peor. Así que, hermanos, hablando, por ejemplo, de California, bajo el mandato LGTBQI+, de California para las escuelas, el Distrito Escolar Unificado, se llama Brea Olinda en español, fue sorprendido porque entonces fíjense que ahora se ha incluido en los textos de aprendizaje la proclividad, es decir, la inclinación de los hombres. Miren esto tan maquiavélico y malicioso. Se les está contando que en los tiempos pasados los hombres griegos tenían la inclinación y que era algo natural dentro de la cultura y era aceptable. No sé para qué intención se tiene que enseñar eso en clases de historia, porque se les está enseñando en clases de historia que los antiguos griegos tenían la inclinación a tener relaciones sexuales con los niños y que eso era sumamente popular y común dentro de la cultura griega y que en ese tiempo no se consideraba como violación, lo cual es una manera maliciosa, obviamente, de introducir el nuevo pensamiento de que entonces la pederastia está bien. Que no se consideraba como una violación.
Y se presentan incluso muchos más ejemplos de perspectivas históricas por allá de los tiempos antiguos, que obviamente existía perversión. No dudo que esto haya pasado, pero no entiendo por qué tiene que estar en los libros de historia. Las perspectivas históricas de cómo las relaciones de género y las diferentes orientaciones sexuales han existido a lo largo de la historia, como para tratar de normalizarlas dentro de nosotros. Entonces, el mensaje a lo largo de estos 12 años en las escuelas que nuestros niños pasan de sexualización y adoctrinamiento es casi, dan casi todos los programas principales de educación sexual, donde simplemente si hay consentimiento, nada más importa, todo vale y no hay reglas cuando se trata de sexo. Entonces, hermanos, a los 12 años ya se espera que los niños crean que los comportamientos sexuales sin penetración son placenteros y tienen menos posibilidades de provocar infecciones que las relaciones sexuales. Entonces, los objetivos de aprendizaje, entre comillas, de la prestigiada ONU o la Organización de las Naciones Unidas, exigen que los niños de 12 años apoyen el derecho de todos a expresar sus sentimientos sexuales. Gracias a Dios por muchos doctores, psiquiatras y psicólogos que están, y aunque yo pues no pinto nada en el panorama del país porque soy una psicóloga más entre muchos, pero yo me siento, hermanos, bendecida de ser parte de ese pequeño grupo que ojalá tengamos, el Señor nos dé más voz para proclamar todas estas aberraciones, porque hay prestigiosos psicólogos y psiquiatras y médicos que están trabajando afanosamente, como el Colegio Americano de Pediatras, diciendo, por favor, paren esta falacia. Ustedes están engañando a la sociedad, están deconstruyendo al ser humano, porque entonces la situación más terrible antes era que hablando sobre el homosexualismo, que podría haber atracción por hombres o por mujeres y que era natural, pero ahora ya la situación ha estado muchísimo más grave, porque entonces ahora se les está diciendo a los niños prácticamente que no existe ni siquiera eso y que ellos pueden estar fluyendo como ellos se sientan en sus comportamientos y en sus actitudes. Entonces, en esto también tiene mucho la pornografía, porque estos programas de adoctrinamiento sexual dirigidos a los niños, hermanos, causan daños irreparables que pueden durar a lo largo de toda su vida. Entonces, a medida que la familia y la iglesia se están debilitando a nivel general, la nuestra se está y se va a fortalecer. Yo espero eso con la ayuda del Señor, mediante todo este decaimiento y de esta anarquía sexual a través de la educación sexual. Nosotros necesitamos entender que lo que el gobierno quiere es niños que dependan del gobierno o de la sanidad pública, pero no quieren niños que sigan dependiendo de los padres. Y todo esto va finalmente a destruir lo que Satanás ha querido destruir desde Génesis 2, 3, que es precisamente lo que el Señor hizo en Génesis 1, que fue la creación de la familia. El invento más maravilloso de Dios para el hombre es la familia. Y eso es lo que precisamente Satanás está tratando de construir, de socavar, de acabar. Más del 40% de los niños estadounidenses ahora nacen fuera del matrimonio. Y casi 1 de cada 4 niños estadounidenses vive ahora en un hogar que es monoparental. Entonces, las consecuencias de esta desintegración, hermanos, son terribles y el problema está empeorando, porque los niños se están convirtiendo desde temprana edad en esclavos de sus apetitos sexuales y de sus cuerpos, y tienen más probabilidades de convertirse en esclavos en otros ámbitos de la vida.
Así que, y para finalizar ya, la letra más terrible del LGTBQI, ¿saben cuál es? Es la T. Es por mucho la más problemática, es decir, la del transgender o el transexualismo, porque el matrimonio entre personas del mismo sexo aniquila la idea de que hombres y mujeres son complementarios, ¿verdad? Pero la transexualidad aniquila la idea de que los hombres y las mujeres existen. Así que el problema es mucho más grave ahora de lo que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, hermanos, vamos a orar. Gracias, hermanos, por escucharme, por este tiempo, y ojalá esto cree en ustedes como una inquietud y podamos cooperarnos unos a otros para que sigamos promoviendo la santidad de nuestros niños y ayudando a todos los que podamos en nuestras iglesias. Recuerde, si tiene un niño, un adolescente y usted no sabe qué hacer, ofrézcale el amor, la compañía, trabajar con los padres, pero remitirles, por favor, a un especialista cristiano que pueda ayudarle en esta confusión. El Señor no deja que hayan problemas sin herramientas, así que yo estoy seguro que las sabrán. A lo largo de esta conversación que tuvimos, hay muchos mensajes que yo no leí. Voy a leerlos ahorita, pero gracias por todos. Y si hay alguna pregunta por aquí, pues procuraré en privado contestarla. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos has dado, Señor, para educarnos sobre estos temas tan importantes que deben para nosotros tener un significado relevante en la formación de nuestros niños en nuestras iglesias. Señor, guíanos. Llénanos de tu presencia. Danos, Señor, las herramientas. Crea en nosotros la conciencia de la situación que vivimos. En medio de todas las aflicciones que pasamos, que son tan naturales por la persecución que vivimos a causa de tu palabra. Somos afortunados de conocerte. Que ninguna cosa, Señor, nos distraiga del objetivo para seguir anunciando la verdad de tu evangelio. Levanta entre todo este grupo tan precioso de maestros, jóvenes y aún adultos que deseen superarse, también a nivel secular, para que puedan ofrecer herramientas, pero que por sobre todas las cosas, Señor, nos llenemos de ti, de tu presencia, de tu gracia, que inundados del poder de tu Espíritu Santo tendremos la sabiduría que sobrepasa, Señor, cualquier entendimiento humano. Ayuda, Señor, a los maestros. Yo te ruego por todos los niños y adolescentes en medio de esta crisis de identidad, Señor. Si están en nuestra iglesia, hay algo que podemos hacer. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento y las herramientas para lograrlo, y guíanos en el propósito de tu voluntad. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén.